Orden de advertencia. Organización de la tarea. Misión en solitario. Estás en peligro de vivir una vida tan cómoda y suave que morirás sin darte cuenta de tu verdadero potencial. Para desencadenar tu mente, deshazte de la mentalidad de víctima para siempre. Sé dueño de todos los aspectos de tu vida por completo. Construye una base inquebrantable. Escucha esto de principio a fin. Estudia las técnicas, acepta los desafíos y repite. La repetición endurecerá tu mente. B. Si haces tu trabajo lo mejor que puedes, esto dolerá. Esta misión no se trata de hacerte sentir mejor. Esta misión se trata de ser mejores y tener un mayor impacto en el mundo. Y C. No te detengas cuando estés cansado. Detente cuando hayas terminado. Esta es la historia de origen de un héroe. El héroe eres tú. David Goggins. Estoy seguro de que lo crees, pero el hecho de que creas algo no lo hace verdad. La negación es la zona de máxima comodidad. No te preocupes, no estás solo. En cada ciudad, en cada país, en todo el mundo, millones deambulan por las calles con ojos de zombie, adictos a la comodidad, abrazando la mentalidad de víctima y sin darse cuenta de su verdadero potencial. Lo sé porque conozco y escucho de ellos todo el tiempo. Y porque al igual que tú, yo solía ser uno de ellos. Yo también tenía una muy buena excusa. La vida me trató mal. Nací roto, crecí con palizas, fui atormentado en la escuela y me llamaron negro muchas más veces de las que podía contar. Muy poca gente sabe cómo se siente el fondo, pero yo sí. Es como arenas movedizas. Te agarra, te absorbe y no te suelta. Cuando la vida es así, es fácil dejarse llevar y seguir tomando las mismas decisiones cómodas que te están matando una y otra vez. Este video no es un video cualquiera. Esta, querido amigo, es mi historia. La inspiración que necesitamos podría encontrarse en la historia y los consejos de vida de una persona que supo cómo escalar desde la situación más baja y difícil hasta la cima de sus posibilidades. Sin importar que la infancia tormentosa lo haya derivado al sobrepeso y la depresión, David logró transformarse en un héroe exitoso. Conociendo su testimonio, nosotros también podremos aprender a utilizar el pasado, el dolor y los obstáculos como combustible para transitar por el camino hacia el triunfo. La vida de Goggins comienza como una vida normal desde lejos. La familia vivía en una hermosa casa neoyorquina con ciertos lujos, pero la vida dentro de ella era completamente diferente y podía considerarse un infierno. Su padre obligó a toda la familia a trabajar. David era empleado del negocio familiar desde los 6 años, era sometido a horarios extensos y esto afectaba su rendimiento en el colegio. Pero la peor parte no era esta. Lo peor eran los maltratos de su padre, no solo con él, sino con toda la familia. Este hecho lo afectó a lo largo de su vida, generándole traumas, los cuales le costó mucho superar. En este punto de la historia, muchos de ustedes estarán esperando un buen acontecimiento, y eso fue exactamente lo que pasó. Su madre escapó de su esposo abusivo, todo porque la situación se puso incontrolable. Él se enfermó del oído y tuvo que ir al hospital para ser atendido. Y su padre, al ver la enorme cantidad que había que pagar, golpeó a la madre de Goggins, haciendo que ella temiera por su vida y la de sus hijos. Al escapar encontraron libertad, pero este no fue el final, solo fue el comienzo de un arduo camino, donde el mundo le volteó la cara a la familia y a David Goggins. En esta nueva vida en Indiana, David y su madre tuvieron que vivir y afrontar los fantasmas de su pasado. Como era lógico, su padre no respondió con la manutención de su familia, llevándolos a vivir de subsidios del gobierno que no les alcanzaban para sus gastos mensuales. Goggins regresó a la escuela. Su desempeño no mejoró, a pesar de no tener que trabajar más y de no sufrir el maltrato de su padre. Las secuelas de los años de abuso no le dieron tregua, pues los traumas, sobre todo durante la infancia, son muy difíciles de sanar. Estos traumas le generaron problemas de salud que afectaron su apariencia física y además por el miedo con el que convivió por muchos años, le dejó problemas en su forma de hablar, tartamudeando todo el tiempo.
Los niños en el colegio pueden ser crueles, y él fue víctima de bullying durante su estancia ahí. No podía aprender al ritmo de los demás, no podía socializar al igual que los otros, y fue también agredido por ser una persona de origen afrodescendiente. David, al ver que no aprendía nada, recurrió a hacer trampa y a trucos engañosos en sus estudios, lo cual generó más ignorancia, llegando casi a ser analfabeto. La vida puede ser bastante cruel, y a veces te da algo bueno, pero te lo arrebata. Esta fue una dura lección para él y su madre, quien luego de un tiempo conoció a un amable hombre que se convirtió en una figura paterna positiva para Goggins. Cuando todo parecía estar yendo mejor, Wilmot, el nuevo novio de su madre, fue asesinado, dejando a David en un estado mental más desesperado. Imaginen lo doloroso que debió ser para él en plena juventud y con una infancia aterradora, recibir amor y luz por parte de otra persona y que la vida te lo arrebate de forma tan cruel. Un escenario para cualquiera devastador. No es de extrañar que después de aquella pérdida, David concluyera que el mundo era un lugar hostil por naturaleza y que jamás lograría estar seguro en su vida. No siempre saldrá a tu manera, por lo que no puedes quedar atrapado en esta idea de que solo porque has imaginado una posibilidad para ti mismo, de alguna manera te la mereces. Tu mente automatizada es un peso muerto. Córtalo. No te centres en lo que crees que te mereces. Apunta a lo que estás dispuesto a ganar. En ese momento él ya no tenía a nadie en quien confiar, pues la única persona cercana era su madre, quien también sola y deprimida, siempre estaba emocionalmente ausente y ocupada con sus deberes de madre soltera. Goggins continuó presa de ataques racistas en el colegio, hasta un día recibir una amenaza de muerte con un arma real. Nadie va a venir a ayudarte. Nadie vendrá a salvarte. En este punto de la historia ya sabemos que para David Goggins la vida no había sido fácil, pero a sus 19 encontró un sueño, el cual quería perseguir. ¿Qué podría empujarnos a renunciar a nuestros sueños? O acorde a la historia, ¿qué le pudo pasar a Goggins para que abandonara el suyo? Él quería entrenar para ser paracaidista militar, y su primer gran reto fue aprender a nadar. Jamás había visto una piscina y su madre no le podía pagar clases. Esto creó limitaciones y excusas en él. En el examen físico, le detectaron una tendencia genética a la anemia falciforme por la desnutrición de su infancia. Esto hizo que un joven David abandonara su sueño de unirse al ejército. Veamos cuáles son las consecuencias de una crisis personal mal atendida. Goggins contrajo matrimonio con su primera esposa, Pam, pero la relación no funcionó y pronto se separaron. Él no era capaz de cuidar de sí mismo, mucho menos de atender las necesidades de su esposa. En esa etapa de su vida, la decepción tras haber dejado el ejército y haberse separado de su esposa derivó en una crisis personal mal atendida. David trabajaba como exterminador de plagas nocturno, un trabajo poco satisfactorio, y volvió a vivir a la casa de su madre. Pero te preguntarás, ¿dónde un David Goggins decepcionado de la vida consiguió consuelo? Desatinadamente en la comida chatarra, lo que le hizo subir de peso hasta los 140 kilos. En ese crítico momento le cayó un salvavidas. Hablemos de cómo se encuentran las segundas oportunidades. David vio un documental acerca de los SEAL. Los Navy SEAL son reconocidos mundialmente por ser un grupo militar de élite al cual solo entran aquellos que en verdad lo merecen después de haber superado uno de los entrenamientos más duros y dolorosos que existen. Viendo este nuevo sueño, comenzó a buscar una nueva oportunidad. Se acercó a una oficina de reclutamiento donde le pidieron una condición para comenzar su entrenamiento: que se pusiera en forma en tan solo 3 meses y bajara por lo menos 45 kilos, ya que en la Marina solo aceptaban participantes con un peso de 86. Dite a ti mismo la verdad, que ya has perdido suficiente tiempo y que tienes otros sueños que requerirán coraje para realizarlos, para que no te mueras como todo un cobarde. Goggins asumió el reto con perseverancia. Aquí iniciaremos un nuevo capítulo de esta historia y encontraremos la definición de perseverancia en la vida real. Él asumió un plan riguroso para alcanzar su objetivo y comenzó a practicar un estricto régimen de ejercitación. Un día en su vida comenzaba así.
Bicicleta estática a las 4 a.m., sesión de natación de 2 horas para luego dirigirse al gimnasio a completar una rutina de 200 repeticiones en cada grupo de músculos, y su día terminaba con 2 sesiones más de bicicleta estática antes y después de cenar. Tras unas semanas logró bajar unos impresionantes 11 kilos y decidió agregar a su rutina 6 kilómetros diarios corriendo. Como su sueño no era fácil, no logró entrar a la primera, pero siguió perseverando hasta lograrlo. En el camino sufrió de varias fracturas y de una neumonía que lo debilitó, pero ninguno de sus padecimientos fue excusa para no continuar, por lo que esta segunda oportunidad lo condujo al éxito. Un David ya realizado logró ser entrenador de los SEAL y recuperó su matrimonio con Pam. Una historia de éxito por el momento. Pero ¿qué sigue después del éxito? Él encontró una nueva meta. Enfocó su atención en las carreras de ultramaratones. Además, esta vez decidió que el nuevo reto no solo serviría para mejorarse a sí mismo, sino que también lo pondría al servicio de una buena causa. Participaría en los maratones para recaudar dinero para las familias de los SEAL muertos en combate en Afganistán. Esta nueva pasión lo llevó a nuevos retos y lugares alrededor del mundo que conquistó con su perseverancia de acero. La mentalidad positiva, una vez adquirida, permanece para toda la vida. Lo que sucedió después en su vida es una prueba de que una vez que uno ha adquirido una mentalidad positiva, esta permanece y comienza a atraer de forma automática otras oportunidades para seguir creciendo. Goggins se convirtió en un atleta famoso y lo llamaron para ser reclutador de la Marina. Y aunque un nuevo problema de salud con su corazón se presentó, lo superó con un nuevo tratamiento y otro régimen de salud. Sé más que motivado. Sé más que motivado. Obsesiónate literalmente hasta el punto en que la gente piense que estás jodidamente loco. Su historia nos enseña varias cosas que él enseña a las personas alrededor del mundo. La primera, dejar la mentalidad de víctima. Quedarnos estacionados en una mentalidad de víctima nos vuelve débiles y propensos al fracaso, pero podemos salir de ella si tenemos conciencia de que sufrir es solo una decisión. Aplica la ley el espejo de la responsabilidad. Esta simplemente consiste en mirarse al espejo y hablar contigo mismo acerca de tus fallas y las soluciones necesarias. La segunda estrategia impartida por Goggins es una ética de trabajo propia. La ética de trabajo es un ferviente esfuerzo continuo a largo plazo, una filosofía de vida que se contrapone a los valores de la sociedad actual, la cual está obsesionada con los resultados inmediatos y que entre menos esfuerzo conlleven, mejor. El potencial no depende solo del talento natural, depende del esfuerzo y la pasión para alcanzar nuestras metas. Claro, hay que entender que el esfuerzo es arduo y que a veces nuestras mentes tratarán de engañarnos haciéndonos creer que ya hemos dado todo, cuando en realidad solo hemos invertido el 40% de nuestra capacidad. Cuando piensas que has terminado, solo estás al 40% de lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Esos son solo los límites que nos ponemos a nosotros mismos. La ética de trabajo es igual a tu perseverancia sin importar el dolor y los tropiezos que nos encontremos en el camino. El tercer consejo y uno de los más valiosos es levantarse temprano. Esto que es muy pequeño y que nos resulta tan difícil a algunos de nosotros hacer es primordial. Todos hemos escuchado el dicho, al que madruga Dios le ayuda, pero este punto fue fundamental para su éxito. El éxito es para los madrugadores que no se ponen excusas de tiempo. David empieza su rutina a las 4 a.m. y sin aplazar lo que debe hacer, se activa de inmediato y comienza con su ejercicio. A las 7 ya se encuentra sentado en su oficina después de haber tenido el tiempo suficiente para correr, desayunar y arreglarse. Además, entre las tareas del día puedes maximizar tu tiempo. Camina hacia tu casa, lee un libro en el transporte público y aprende nuevas habilidades en tu tiempo libre. El cuarto consejo es utilizar nuestro dolor para crecer. Sentir dolor puede activar en nosotros un deseo irrefrenable de volvernos mejores versiones de nosotros mismos para evitar justamente sentir ese dolor. Dominar nuestro dolor interior nos ayudará a demostrarle a quienes nos han lastimado que valemos muchísimo. El quinto y último consejo que nos deja y con el cual terminamos este video es amarnos a nosotros mismos de tal manera que nadie pueda lastimarnos. A Goggins no le importa que el mundo esté en su contra.
Sube esos escalones y lucha contra las injusticias. Depende solamente de ti. Si te gustó este video, déjanos tu like en la casilla de abajo y comparte este contenido. Déjanos en los comentarios tu historia de vida y qué consejo de David vas a implementar en tu vida. Si quieres adquirir el libro No pueden lastimarme, en la descripción te dejamos el enlace. Nos vemos y hasta la próxima.